Hola, ¿cómo están? Bueno, en el último video de carpintería vimos documentación, planos y detalles de carpintería. Ahora vamos a abordar un tema meduloso de nuestro proyecto ejecutivo que trata de los detalles constructivos. En realidad, a partir de la documentación municipal de permisos, donde hemos mostrado nuestro proyecto en escala 1:50 en sus generalidades y en su cumplimiento de las normas municipales para la aprobación y para que nos den el permiso de construcción. En estos videos y en este proceso hemos ido haciendo en definitiva diferentes tipos de detalles. Hemos hablado de los hilorasos, de los pisos, de la carpintería, de los despieces, de los baños, de los replanteos, que en definitiva todo eso son detalles. Pero los detalles constructivos tienen que ver principalmente con el sistema constructivo, con aquellos elementos que si bien están mostrados en la documentación de arquitectura municipal y en algunos cortes, y hemos hecho alguna referencia sobre los entrepisos y sobre los materiales de fachada, los detalles muestran con precisión cómo son constructivamente esos puntos especiales de nuestra obra. Normalmente, ¿cuáles son los detalles que se deben realizar? Eso va a depender del tipo de obra y de los materiales con los que estemos trabajando. En la medida que los materiales o los sistemas son más bien estándar, bueno, quizás los detalles son más comunes y no es tan necesario especificarlos. Pero si empezamos a trabajar con, por ejemplo, fachadas ventiladas, sistemas constructivos industrializados, encofrados colaborantes, pisos técnicos, cubiertas especiales, cubiertas verdes, bueno, no son los métodos y sistemas más estándar, por lo cual necesariamente tenemos que hacer detalles constructivos de ello. O sea que la finalidad del detalle constructivo es mostrar con la mayor precisión posible todas aquellas dudas o incertidumbres que pueda presentar el sistema constructivo o el detalle de carpintería o el detalle de instalaciones que debemos ejecutar en nuestra obra. Acuérdense que para una correcta cotización de la obra es indispensable tener el conocimiento de aquellas cosas que pueden llegar a ser complejas. Entonces ahí toma mucha fuerza una buena ingeniería de detalles, como suele decirse, o una buena carpeta de detalles constructivos que despeje con claridad las dudas que pueda haber al utilizar determinados materiales específicos o no tan conocidos. ¿Cuántos detalles constructivos tenemos que hacer? Insisto, va a depender del proyecto y de cada situación diferente que, que entendamos que tenemos que mostrar, porque va a generar una incertidumbre y va a generar una, eh, una necesidad de aclarar cómo va terminado tal material, cómo termina una fachada, con qué tipo de cenefa evitamos el ingreso de agua, cómo va terminada la rejilla, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en un piso de oficinas, en un entrepiso, y vamos a trabajar con un piso técnico que tiene una determinada medida entre una losa y el piso, por donde vamos a llevar, por ejemplo, cables de un sistema estructurado de computación complejo. Bueno, ese piso, evidentemente, cuando lleguemos al palier del edificio, deberá coincidir con el último escalón de la escalera de incendio o de servicio que tengamos. Y deberá coincidir con la estación del ascensor al que tenemos que llegar. Y tendrá que coincidir con la altura de dinteles que tenemos de todo el edificio, etcétera, etcétera. Si no tenemos un detalle constructivo donde
aclare y especifique cómo son esas uniones, cómo son esas alturas, cómo constructivamente está pensado, va a ser muy difícil llegar a un buen término y una obra realizada fluidamente, ¿no? A ver, normalmente los detalles constructivos suelen ser la última parte, una de las últimas partes gráficas del proyecto ejecutivo, porque necesitamos la información que hemos venido desarrollando con respecto justamente a la elección del sistema constructivo, a la elección del material, a la elección de la carpintería, a la elección de las instalaciones, de la complejidad de las instalaciones o materiales que vamos a utilizar. Si no tenemos esa información, no tiene sentido hacer un detalle constructivo porque nosotros vamos a tener la incertidumbre, no el constructor. Entonces, con toda esa información que se va acumulando en el proceso de desarrollo del proyecto ejecutivo, se va a ir detectando qué puntos, qué lugares van a necesitar un determinado detalle constructivo. En esta etapa es muy interesante trabajar en correspondencia y en equipo y en coordinación con los diferentes rubros de la construcción y también con los proveedores de diferentes tipos de material. Si estamos haciendo un detalle constructivo complejo de un frente integrado de vidrio con unas determinadas características específicas de vidrios DBH, vidrios templados, tonalizados, laminados, con carpinterías con marcos de ruptura de puente térmico, esquinas que corresponden a resoluciones propias de la carpintería, no de la estructura. Bueno, puede llegar a ser indispensable que tengamos el asesoramiento del proveedor de la carpintería que hemos elegido. Lo mismo con un piso, con una fachada ventilada, con una determinada material. Tengan en cuenta que las empresas grandes, obviamente, todas tienen un departamento técnico de asesoramiento y por sobre todo les interesa muchísimo estar en contacto con los profesionales. Para eso están y les preocupa realmente mucho asesorar correctamente porque está en juego su producto. El producto va a quedar exhibido en la obra que hagamos nosotros y tiene que estar correctamente colocado, correctamente utilizado, correctamente terminado. Entonces, realmente uno cuando tiene que recurrir, les aseguro que es algo que ellos lo hacen con mucho profesionalismo y porque es parte de su marketing y para eso están esos departamentos técnicos. Por ejemplo, Asindar, Hunter Douglas, eh, el grupo DEMA con respecto a instalaciones, a productos nuevos, bueno, Aluar, bueno, todas estas empresas grandes tienen su departamento técnico, inclusive a veces hay coordinaciones, en algunos casos, que hasta elaboran productos específicamente para una imagen. Por ejemplo, las últimas estaciones de servicio de IPF con los centros full de autos de servicios, bueno, tiene una simbología y tiene una imagen donde se elaboró específicamente un determinado tipo de chapa perforada con determinado diseño para esas estaciones de servicio en coordinación entre arquitectos y fabricantes de esos servicios. Es muy interesante y realmente meterse en este mundo de los detalles y de ir al milímetro y pensarlo y desarrollarlo es muy interesante. Los detalles constructivos tienen esto que no tienen que convencer a nadie de nada, son objetivos y son dirigidos a la gente que entiende y conoce de la materialización de las obras. Entonces ya es un lenguaje y una comunicación a otro nivel, un nivel mucho más profesional, mucho más técnico, mucho más riguroso. Así que es para tener muy en cuenta. Normalmente los detalles que se suelen plantear son los detalles de cubierta para ver el tipo de cubierta que tenemos, entre pisos, pisos técnicos, etcétera. Detalles de fundaciones. En algunos casos las fundaciones requieren algún sistema específico,
hasta tenemos estas, estos sistemas de fundación para zonas sísmicas, con muelles y con cosas así muy específicas, que es muy interesante tenerlo en cuenta. También tenemos normalmente un detalle de la caja muraria, de cómo hacemos las aislaciones térmicas, hidráulicas, cómo tenemos pensado barreras de vapor, bueno, etcétera. También los detalles de carpintería, no tanto en cuanto al plano de carpintería que vimos en el video anterior, sino la resolución de la carpintería con la arquitectura, cómo son los escalones, cómo son los encuentros, cómo son las mochetas, cómo son una serie de elementos, cómo se encuentra la carpintería en un sistema industrializado, con una fachada ventilada o con un sistema metálico de construcción, etcétera. Bueno, como siempre, las escalas de detalles constructivos va a depender de lo que queramos mostrar. Vamos a tener detalles que pueden estar uno en 25, uno en 20, uno en 5. Vamos a tener detalles uno en uno, donde mostremos exactamente con las medidas reales. Y hasta en algún caso a mí me ha tocado algún detalle 2 en 1, o sea, detalles aumentados en su dimensión real, porque así lo justificaba el detalle que se estaba haciendo. Es raro en nuestro rubro de arquitectura tener detalles aumentados, pero existen. En algún caso a mí me ha tocado. Bueno, con respecto al lenguaje, tengan en cuenta, y vamos a ver como siempre los ejemplos, tengan en cuenta que en los detalles constructivos todo lo que se dibuja se acota y se aclara con un líder, con un texto. Para eso lo estamos dibujando. El detalle constructivo no es para verlo nada más, es para entenderlo, analizarlo y comprenderlo. Entonces, todo lo dibujado se acota y todo se explica. O sea, tiene una aclaración, qué material, qué es, qué terminación. Y por otro lado, a nivel de dibujo técnico, lo que es blanco es aire en los detalles constructivos. Todo lo que es materialidad debe llevar su correspondiente hatch, el que ustedes quieran. Pero me refiero, los llenos llevan hatch, los vacíos son aire. Entonces, si tenemos en claro esto, los detalles van a ver que van a ser legibles, fácilmente entendibles, porque la lectura va a ser mucho más simple. Y por último, antes de ir a los ejemplos, es muy importante los detalles constructivos referenciarlos con un sistema coherente. Es decir, en aquella documentación 1 en 50 municipal de permisos, donde tenemos cortes, donde tenemos plantas y queremos marcar un detalle, es importante que esté referenciado con la simbología que ustedes quieran. Pero esa referencia debe indicar en qué plano está y en qué sección está, o de alguna manera, o en qué planilla está. Pero es muy importante, si no podemos hacer muchísimos detalles, pero si la persona que va a interpretar la documentación ve que hay un detalle, pero no lo encuentra, no tiene mucho sentido que lo hayamos hecho. Entonces, atentos con las referencias coherentes entre las documentaciones, por ejemplo, municipales y los detalles. Y por otro lado, la coherencia, que lo que diga el detalle constructivo coincida con lo que está en la documentación de permisos municipales. No estemos haciendo un detalle con un detalle que se nos ocurrió hacer en ese momento de detalle cuando la documentación ya estaba aprobada, y en definitiva pueden hasta estar contradiciendo un detalle a lo que dice la información. Así que bueno, vamos a ver algunos detalles y conversar un poquito. Bien, estos detalles ustedes ya lo conocen. En realidad voy a refrescar principalmente un tema de graficación. Es decir, acá hay un escantillón, las cotas generales y una serie de referencias 6, 7, 8, 9 de detalles que están aquí al lado ampliados. Hay unos niveles de referencia y sobre todo este tema de llenos y vacíos, ¿no? Lo que es losa, lo que es aislación hidrófuga con línea de trazo, lo que es el frente de alucobón con sus correspondientes molduras, aislación térmica, la carpintería, los elementos, en este caso tensores,
y todo su referencia al costado de lo que corresponde a aislaciones térmicas y los rasos de Durlock. Estas especificaciones podrían estar más ampliadas o menos ampliadas, pero básicamente lo que estamos viendo acá en una determinada escala está ampliado, y aquí tenemos un piso técnico, una pasarela metálica, unos frentes estructurados de vidrio con DBH. Bueno, claramente un detalle constructivo que aclara con perfección cómo es el sistema constructivo. Aquí tenemos otro donde es un corte vertical. También tenemos un sistema de vidrio integrado de fachada con sus correspondientes indicaciones, medidas y la graficación de los elementos que corresponden a aislación térmica, aislación hidrófuga. Bien. Y las referencias, tipo de las vigas tubulares. Bueno, este es el nivel de detalles que requiere una obra donde estamos resolviendo y donde se puede cotizar con precisión cómo va a ser los trabajos. Fíjense que hasta están acotados y dibujados los tornillos con sus tuercas, arandelas, etc. El detalle puede ser como estos que estamos viendo, con una rigurosidad técnica. A veces puede ser más rápido. Este es un detalle a lápiz de un encuentro de un galpón metálico con una cubierta de chapa colaborante, de encofrado colaborante. Bueno, quizás este es el prototipo para luego hacer un detalle en CAD o en Revit o en 3D o lo que sea, pero me refiero que por sobre todo la idea es que el detalle sea claro y se pueda entender sus distintas partes. Estos son trabajos ya de la facultad, de cursos anteriores. Este es el rótulo nuestro del proyecto ejecutivo. Detalle constructivo es de un muro doble de mampostería, con una parte de mampostería recubriendo la parte de estructura y un cielo raso de Durlock. Fíjense las perfilerías, los tornillos, la referencia que hay al costado que tiene que ver con qué parte del edificio es la que estamos ampliando, y todas sus referencias. Este también es un trabajo de la facultad con una importante cantidad de información con respecto a los paneles, cómo van fijados, las fundaciones, el terreno, qué parte del trabajo o del escantillón es el que está ampliado, las líneas de referencia. Fíjense las líneas de trazo, las separaciones. Aquí tenemos otro trabajo también de la facultad, panelería con poliuretano, con no sé qué pasa, con un revestimiento. Este es el detalle de cubierta, que también tenemos una cupertina de chapa, cómo va solapada la chapa para evitar ingresos de agua, tornillos, fijaciones, capas, líneas de referencia. Este también es un trabajo de la facultad. Bueno, principalmente entender esto que hablábamos, que lo que no tiene hatch es aire. Si es hormigón tiene un hatch, si es aislación térmica tiene un hatch, si es aislación hidrófuga debería tener una línea de trazo, diferentes rayados que muestran diferente materialidad. Este es un detalle de losa con un cielo raso suspendido, también de Durlock, de yeso en este caso, porque tiene una moldura. Las medidas, los niveles y todas las referencias que en este caso, en vez de ser referencias que tienen que ver con escritas, son referencias que están numeradas, y hay un plano de referencia, donde aparecen estos números. No sé qué pasa, que salta el caso. Bueno, los niveles de antepechos, niveles generales y también una vista. También este es otro detalle donde tenemos carpetas de nivelación, todo el escantillón ordenado, los textos, las medidas, los niveles y los hatch marcando terrenos, hormigón ciclopio, mamposterías,
vigas de fundación, losas, ladrillo hueco, bueno, todos los diferentes hatches. Bueno, en esos ejemplos hemos visto dibujo de cortes, dibujos técnicos en 2D. Es interesante y hoy en día con los sistemas de graficación, SketchUp o trabajar en 3D, es muy interesante, sumamente útil y claro hacer despieces o hacer detalles en 3D perspectivados. Eso ayuda muchísimo a la comprensión y les aconsejo que en alguna situación donde quizás no es suficiente o no es suficientemente claro un detalle en 2D, hacer una axonométrica o hacer una perspectiva con puntos de fuga, vean ustedes el sistema que les resulte cómodo, porque a veces la compañía de un detalle en 2D con todas las referencias, la información técnica, cotas y niveles, sumado a un esquema en 3D, ayuda muchísimo a la comprensión del detalle. Vamos a ver algunos detalles más de estos detalles en 3D. Bien, viendo algunos detalles o cómo aclara un detalle una axonométrica, por ejemplo es un detalle de una pasarela metálica donde tenemos situaciones como estos encuentros entre una pieza y un talón donde se está haciendo el encuentro de una rampa con una pasarela. Fíjense que esto, si bien está claro por los tonos de grises, llenos y vacíos, cotas, referencias, etc., se ve mucho más interesante o mucho más fácil de entender con una axonométrica donde entendamos este perfil T que tiene el talón donde va apoyado, que corresponde a la rampa, sus barandas, sus cañerías principales de la estructura, doble T, la malla o las bandejas portacables que van en el piso. Bueno, es distinto verlo en esta situación de un 3D que verlo, por ejemplo, en estos casos también, que se ve conjunto, este nudo de tensores de platina y de tuberías de estructura, es más fácil comprenderlo así que quizás en un dibujo rigurosamente técnico, que también es entendible para la persona capacitada, pero realmente estos detalles en 3D ayudan muchísimo a la comprensión, ténganlos muy presentes. En este caso vemos un despiece de un sistema constructivo prácticamente de diferentes pisos, donde tenemos apuntalamientos, encofrados colaborantes, cielos rasos, piso técnicos, cielos rasos suspendidos con sus artefactos, otro piso técnico, cielos rasos suspendidos, fachadas, estructura, vidrios. Bueno, ayuda a entender en una generalidad, no es un detalle muy específico, pero ayuda a entender cómo es el sistema constructivo, ¿no? Por ejemplo, esto es un detalle de una fachada ventilada, donde tenemos una estructura de Durlock, con panelería de Durlock, con aislación térmica, correas C metálicas, elementos de aislación térmica, una chapa estructural y luego materiales de terminación de fachada. Cada uno, fíjense que tiene su correspondiente numeración, por lo cual también es interesante tener la referencia. Y luego hay detalles que son muy claros, muy interesantes. Por supuesto que si acompañaran a un dibujo técnico ayudan muchísimo a la comprensión de cómo es el sistema constructivo. Estos detalles realmente son muy buenos. Detalles de carpintería, de los dobles vidrios, fachadas ventiladas, terminaciones de alucobón en las esquinas. Evidentemente uno en este detalle puede interpretar con claridad cómo es. Más allá que no tengamos dimensiones ni tengamos referencias, si esto va acompañado con el plano técnico, sumamente útil. Otra fachada ventilada de elementos cerámicos, sujeciones, tipo de sujeciones, cómo va la perfilería tomada al muro, bueno, etcétera. Acá hay otro tipo de todo lo que es trabajo
o documentación en 3D ayuda muchísimo a la comprensión y realmente son sumamente útiles. Así que ténganlo muy en cuenta. Hasta pequeños detalles son muy buenos para mostrar. Bueno, tendríamos para mostrar muchísimos ejemplos de detalles, pero tenemos bibliografía en la facultad, unos libros de detalles a disposición y hay muchísima bibliografía en internet o en los proveedores de productos sobre los detalles constructivos. Así que bueno, en su momento les indicaremos el práctico correspondiente a detalles constructivos, cómo lo vamos a organizar, ya se lo subiremos. Bueno, en el próximo video vamos a ver otra parte importante del proyecto ejecutivo, son los detalles de escaleras y ascensor, cuando la obra lleva estos elementos, ¿no? De escaleras y ascensores. Tienen, así como los despieces de baño y cocina, un tratamiento especial y merecen normalmente en un proyecto ejecutivo un plano dedicado a las escaleras y a los ascensores.